Bienvenidos a una clase más de Escuela Dominical. El día de hoy vamos a tener una clase muy especial. Vamos a hablar acerca de celebrar, celebraciones, y vamos a aprender qué celebra la gente que no conoce a Dios y la gente que sí conoce a Dios y Él es su Señor y Salvador. Pero antes de empezar, vamos a orar. Vamos a poner nuestras manitas quietas. Recuerda, cierra tus ojitos, inclinas tu cabeza y le decimos así a Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo tu amor y te rogamos que tú nos ayudes a que nuestra mente y nuestro corazón estén muy atentos a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Gracias, Señor. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de que iniciemos, vamos a cantar de esta manera. La clase va a empezar, la clase va a empezar. Venimos a aprender de Dios, nos ama a ti y a mí. ¿Están todos listos? ¡Comenzamos! Voy a brillar con Jesús. Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra en mí enciende la luz. A lo más alto yo puedo ir. Voy a cantar, voy a saltar. Soy de Jesús. Yo soy la luz. Soy de Jesús. Tú también puedes hoy brillar y al mundo dar de su amor. Voy a cantar, voy a saltar. Vamos todos a brillar. Vamos a cantar, vamos a saltar. Soy de Jesús. Somos la luz. Soy de Jesús. En el bosque, un conejito blanco saltaba alegremente. De repente se detuvo y olfateó. Y es que había una zanahoria grande y muy apetitosa. Corrió hacia ella y ¡zas!, que le cae una jaula. Quedó atrapado y en la oscuridad. Hay cosas que se ven súper divertidas, llamativas, pero son engaños. Esto me recuerda a un versículo que está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Cada parte contiene libros y los libros tienen capítulos. Los capítulos son los números grandes y los versículos los números pequeños. Nuestro versículo se encuentra en el Nuevo Testamento y es el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 11. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Obra se refiere a cosas, fiestas, celebraciones infructuosas. Quiere decir que no dan fruto, que no tienen nada bueno. De las tinieblas se refiere a la oscuridad, a lo malo, a las obras de Satanás. Repréndelas significa regañar de forma severa, decir alto. Dios, a través de Pablo, en este versículo, nos ordena a no participar en las fiestas o celebraciones de Satanás, por muy atractivas, divertidas o inofensivas que parezcan. Son un engaño para desobedecer a Dios y quitarle la honra que Dios se merece. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, debes amarlo y honrar a Dios y no participar en las cosas que no le agradan a Dios. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie y digan este versículo conmigo. Y decimos así, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Ahora vamos a levantar nuestras manos al cielo y decimos así, Efesios 5:11,
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Ahora vamos a poner nuestras manos en los hombros. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Ahora vamos a ponerlas en nuestra cintura. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Ahora vamos a ponerlas en la cabeza. Y decimos así, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Hoy veremos una clase especial. Pero, ¿por qué es especial? Porque aprenderemos juntos lo que dice Dios sobre algunas celebraciones y tradiciones que se celebran en nuestro país y en otros países también. En esta clase veremos por qué no debemos participar en celebraciones que no le agradan a Dios. Y aprenderemos como hijos de Dios a decir no a lo que no le agrada a Dios y a rechazar lo que hacen otras personas que para Dios es pecado. La Biblia dice en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto quiere decir que debemos asegurarnos de hacer siempre lo que le agrada al Señor, porque Satanás sabe muy bien cómo engañarnos. Y si tú no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, debes estar muy atento a esta clase, porque más adelante se te mostrará cómo puedes ser hijo de Dios. Pero veamos, ¿qué es una celebración? Es un acto festivo por algo o por alguna persona. Es mostrar o sentir alegría por algo. Hay celebraciones que no hacen daño y que por lo general a todos nos gusta participar. Seguramente has visto que en ocasiones las familias se reúnen para celebrar el aniversario de bodas de los papás o de los abuelitos. Están todos contentos y felices por las parejas, porque son varios años los que ya llevan unidos en matrimonio. En otras ocasiones se reúnen para felicitar a algún miembro de la familia que ha terminado una etapa escolar como el último año de primaria, secundaria, preparatoria y, claro, la carrera profesional. La familia y amigos se sienten orgullosos de celebrar la graduación de ese miembro especial. También se reúnen para celebrar el cumpleaños de alguien. ¿A ti te gusta que te celebren tu cumpleaños? ¿Te gusta ver la sonrisa de tu familia, amigos, cuando te gritan con ánimo, ¡feliz cumpleaños! Yo pienso que sí te gusta que te celebren tu cumpleaños, compartiendo con tu familia y amigos. Ver cómo se va llenando tu casa de personas que te muestran mucho cariño, sentir esa emoción de querer saber qué contienen las cajas de regalos que te dan y, claro, disfrutar de un rico pastel. Las fiestas son alegres y divertidas y a todos nos gustan. Pero, ¿qué es una fiesta? Es una reunión alegre y divertida en la que se celebra una fecha especial como bodas, aniversarios, graduaciones y cumpleaños. Y estas fiestas las podemos celebrar dándole gracias a Dios por las personas que estamos festejando. La palabra de Dios dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo, quiere decir que debemos ser agradecidos, dando gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y por todo. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez te estés preguntando si existen celebraciones para festejar cosas malas. Claro que sí existen. Están, por ejemplo,
los carnavales en algunos países, el Halloween también y el Día de Muertos en nuestro país. Todas estas celebraciones van en contra de lo que dice Dios en su palabra. Y también debes saber que detrás de todas estas celebraciones hay un gran engaño de Satanás. En la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio 18, del 9 al 12, nos dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Abominación significa que Dios aborrece estas tradiciones o costumbres. Si tú ya eres hijo de Dios, no debes hacer lo malo que hacen en otras partes. No debes creer que puedes hablar con los muertos, ni creer en la magia, ni en la brujería, y mucho menos en las adivinaciones. Hacer esto no solo es pecado, sino que Dios lo aborrece, le molesta y lo deshonras, porque estas son obras o cosas que hace Satanás. ¿Recuerdas nuestro versículo, Efesios 5:11a? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Satanás es el padre de las mentiras y de las tinieblas. En Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al diablo le gusta engañarte y pone celebraciones como el carnaval, como Halloween y como el Día de Muertos, como cosas lindas y divertidas. ¿Debería un niño que quiere agradar a Dios participar en estas celebraciones? La Biblia nos dice en Colosenses 2:8: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas se refiere a las creencias que son engaños de Satanás que tienen algunas personas. Y tradiciones son inventos de los hombres que se acostumbran en diversos lugares o países. Debes de estar atento para que no seas engañado. Ni siquiera debes participar viendo esas películas de espantos o brujos o magos. En muchas partes de México, por ejemplo en Veracruz, en Mazatlán, en Oaxaca y en otros lugares del mundo, por ejemplo en Brasil, se celebra el carnaval. Esta es una celebración de 3 días. La gente se disfraza, bailan, consumen exceso de bebidas alcohólicas y hacen actos pecaminosos, donde se festeja al rey del carnaval que se llama Momo, que quiere decir diablo, y se le honra haciendo cosas que a Dios no le agradan. Participar en estas fiestas hace que las personas se alejen de Dios y lo deshonren. Por muy divertidas e inocentes que parezcan, piensa, ¿a quién están festejando en estas fiestas? Cuando escuchamos la palabra Halloween, nos imaginamos dulces, disfraces y espantos. La palabra Halloween significa víspera del Día de Todos los Santos. Tiene sus orígenes en la cultura celta y la celebraban el 31 de octubre. En esa noche creían que los espíritus de sus antepasados volvían a sus hogares. Esta tradición fue llevada a Estados Unidos y Canadá. Un tiempo después comenzó a extenderse a otros países. Pero el Halloween empezó hace muchos años en poblaciones de Gran Bretaña y Francia, en donde unos sacerdotes paganos adoraban a los árboles y a Satanás, y decidieron hacer una celebración en un día especial para adorar al Señor de los muertos y honrar a Satanás.
La Biblia dice en Mateo 4:10b, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto quiere decir que solo a Dios debemos adorar y hacer y vivir de una manera que a Dios le agrada. Estas personas desobedeciendo a Dios, haciendo creer que ese día el Señor de la muerte dejaba venir a los muertos en una noche de terror, de allí viene la idea de que los muertos vienen a ver a sus familiares o de que cuando mueren pueden cuidarte desde el cielo. Pero esa es una gran mentira que a Satanás le encanta engañarnos y que nos hace creer porque va en contra de lo que dice la Biblia. En el libro de Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En México esta celebración pasó a ser Día de Muertos, pero de eso te hablaremos más adelante. La celebración actual de Halloween parece inofensiva, pero en el fondo de todo esto hay una historia de tinieblas que es usada por Satanás para engañarnos. Y en el día de Halloween las personas celebran a él. Cuando participas de Halloween, piensa, quien está detrás de la celebración es Satanás. La gente se disfraza y va pidiendo dulces porque no saben que están desobedeciendo a Dios. Y muchos lo hacen porque no conocen a Dios e imitando costumbres de otros lados. Pero como hijos de Dios, sabemos que no debemos hacer las tradiciones del mundo, porque eso es abominación, o sea, pecado. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Debo participar en la celebración de Halloween? Y la respuesta es no. Porque si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, no debes tener trato con las tinieblas. La palabra de Dios dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto quiere decir que antes de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, andábamos en oscuridad, pero ahora somos luz. Tenemos un Dios de luz y que nosotros que somos hijos de Dios debemos ser luz en la oscuridad. ¿Y qué puedes hacer? Puedes usar esta oportunidad para hablar sobre la verdad de Cristo. Puedes entregar tarjetitas o folletos con versículos que hablen de la verdad sobre esta celebración y así estarás compartiendo la palabra de Dios. También puedes no asistir a la escuela en ese día para que no participes de las obras de las tinieblas. Si ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recuerda que adorarle es una forma de vida. Y le honras cuando obedeces, cuando vives de una manera que agrada a Dios. Recuerda, la palabra de Dios dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Somos luz, Jesús es luz y celebramos la vida. Así que digamos no al Halloween. La celebración del Día de Muertos se inició hace muchos años por influencia de Roma, en la época de los cristianos, cuando un papa dispuso que se celebrara el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Años después tuvo mayor fuerza esa conmemoración, y las personas pensaban que con dar dinero a la iglesia en esa época podrían ir al cielo, pero eso no es cierto, ya que como hijos de Dios, nosotros sabemos bien lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Me acompañas a leerlo? Y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvo. La gracia de Dios
La gracia es un regalo no merecido, no lo merecíamos y Él le plació regalárnoslos. No por hacer cosas buenas, sino porque Él así lo quiso. En nuestro país, el Día de Muertos, su origen viene desde antes de la llegada de los españoles al continente americano, donde vivimos ahora. Los indígenas pensaban que los muertos tomaban distintos caminos según la causa por la que habían muerto. En general, tenían una visión donde la muerte era motivo de culto y alabanza. Muchos pueblos adoraban ídolos porque les tenían miedo, y para recordar a sus muertos celebraban reuniones y ritos extraños que realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. Colocaban comida en sus mesas y flores, porque creían que venían a alimentarse los que ya habían muerto. En la actualidad, mucha gente no conoce de la palabra de Dios y lo sigue haciendo. Celebran los días 1 y 2 de noviembre de cada año. El 1 de noviembre es el día que se recuerda a los niños muertos y el día 2 a los muertos adultos. Durante estos días las familias acuden a los panteones a adornar las tumbas con flores de los ya fallecidos. En las casas se acostumbra colocar altares llenos de comida y de flores para los muertos, porque la gente cree que durante esos días las almas de sus familiares fallecidos regresan del más allá para visitarlos. Pero eso no es verdad. Los altares van en contra de lo que dice Dios en su palabra. Como ya lo vimos, es una mentira de Satanás que quiere que se crea. Recuerda, los muertos no regresan, ni nos pueden ver desde el cielo o de donde se encuentren. La Biblia dice que los muertos no regresan y lo vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27. Acompáñenme a leerlo. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos son mortales, que todos un día morirán. Después de esta vida física, unos serán levantados a vida eterna y otros serán juzgados en el gran trono blanco. Recuerda, el Halloween, las fiestas que son basadas en mentiras y la celebración de los muertos son cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué puedes hacer si en tu escuela te piden que participes en esas celebraciones? O tus vecinos te inviten esos días a salir a pedir calaverita. Si tú ya eres hijo de Dios, recuerda Efesios 5:11, el versículo que hemos estado memorizando. No participéis en las obras infructuosas, inútiles, que no nos sirven, de las tinieblas. Repréndelas, deja de hacerlas. A todos nos gustan las celebraciones, ¿no es verdad? Pero es importante escoger en cuáles vamos a participar. Hay celebraciones hermosas. Mi favorita es la que habla del Señor Jesucristo. ¿La recuerdas? Sí, se trata de la Navidad. La Navidad no son regalos, no es comida, ni fantasías vestidas de rojo. La importancia de la Navidad es que el Señor Jesucristo vino al mundo como un pequeño bebé a nacer en Belén y fue creciendo hasta ser un niño como tú, pero Él nunca hizo nada malo. Y fue creciendo hasta llegar a ser un hombre. E hizo muchas señales para mostrar que era el Hijo perfecto de Dios. ¿Recuerdas algunas? Por ejemplo, calmó la tormenta o sanó a muchas personas y también les dio de comer a muchas personas con 2 peces y 5 panes.
Pero eso no fue lo más importante que el Señor Jesucristo vino a hacer. Lo más importante fue que vino a pagar el castigo por tu pecado. Pecado son todas aquellas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Y el pecado tiene un castigo. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Mas la paga del pecado es muerte. Se refiere a la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna, o sea, una vida que nunca se acabe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús se refiere al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Un día, unos hombres lo tomaron, lo insultaron, le pegaron, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz. Y allí el Señor Jesucristo dio su vida y su sangre para pagar el castigo que tú merecías. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 3b y 4 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras se refiere conforme a la voluntad de Dios y que fue sepultado quiere decir que le pusieron en una tumba y a los 3 días el Señor Jesucristo volvió a vivir. Y ahora, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, tú puedes tener el perdón de tus pecados. Recuerda, Dios es santo. Eso quiere decir que todo es bueno en Dios y por esa razón Él no puede estar en presencia del pecado. El Señor Jesucristo quiere ser tu salvador del pecado. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Esto quiere decir que tú te sabes pecador y que ya no quieres hacer esas cosas. A los que creen en su nombre se refiere a que tú crees, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó por ti. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa permiso. El Señor Jesucristo hoy quiere ser tu salvador del pecado. Si tú quieres hacerlo, tienes que hablar con Él y decírselo. Y si tú eres hijo de Dios, seguramente estarás feliz porque la Navidad se acerca y espero que la disfrutes tanto como yo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó.
Hemos llegado al final de nuestra clase, pero ¿qué les pareció? Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Mucho acerca de lo que sí podemos celebrar, pero sobre todo aprendimos cuál es la celebración más importante. Entonces recuerda, así como el Señor Jesús volvió a la vida, Él quiere también vivir en tu corazón y quiere vivir en el corazón de muchas otras personas. Así que antes de despedirnos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias porque nos has recordado que todo tu amor se derramó a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Gracias porque si recibimos este regalo de salvación y vida eterna, podemos, Señor, estar siempre delante de tu presencia. Gracias por todo lo que tú nos muestras, todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de despedirnos, recuerda, regálanos un like, puedes suscribirte y por favor, comparte este video con toda la gente que tú conozcas para que muchos más celebren junto con nosotros esta celebración, la más importante de todas. Y nos vemos muy pronto.